10:07 pasadas, ¿cómo andan? Buen día. ¿Cómo andan? Cierta confesión. En la previa inmediata a elecciones, en el día previo, al menos que uno recuerde, y si se trata de respetar la veda, este comentario, esta opinión editorial es de las más complicadas que haya afrontado porque más que nunca es difusa la frontera entre lo que uno dice y cómo se puede tomar, ¿no? El respeto ese, no sobra insistir, el respeto a la veda, es una decisión personal que mantuvimos siempre, siempre, ligada a lo que consideramos razones éticas y de lo bien que está, o que nos parece que está, bajar un cambio en las horas, estas horas de ansiedad. No es lo legal, como ya lo dijimos también chiquicientas veces, y como lo subrayamos ayer en las redes, no es lo legal. Si es por lo legal, podríamos permitirnos decir cualquier cosa en el tono que quisiéramos. De hecho, eso es lo que se observa desde ayer a las 8 de la mañana, cuando empezó la veda. Salvo excepciones, y por los candidatos que han debido guardarse, se mantiene la altisonancia en la bajada de línea. Bueno, allá ellos. Pero, por supuesto, tampoco hay pretensiones de ser un descolgado. Las primarias adelantaron que las de mañana son elecciones muy paradójicas, muy contradictorias, quizás haya adjetivos mejores, respecto de A, el escenario económico, y B, lo que se juega en lo institucional. Yendo en ese orden, hasta las franjas opositoras aceptan por acción u omisión que hay un recupero en actividades clave. Más todavía, la oposición no expuso ni ideas ni algún debate sobre lo económico en la campaña. No es que lo dio y ganó, perdió, salió hecha. No lo dio. ¿Por qué? Porque lo reconocen. De a poco se va saliendo de una noche muy larga, si es por lo que anota el volumen de exportaciones agropecuarias, récord, y de producción industrial, y de todo índice de esos tamaños. Y ya se ha dicho, se dice, reconocen por lo que se nota en la reactivación de los boliches del barrio, de los movimientos en gastronomía, del aumento en las changas, etcétera. Naturalmente, esos datos de macro y microeconomía dejan de lado el peso pendiente y siniestro de arreglar o no con el Fondo Monetario, que a partir de marzo del año próximo significa la cifra estratosférica e impagable dejada por el gobierno anterior. Y sin que desde el Fondo Monetario haya signos firmes de que van a aflojar sus condicionamientos típicos. Más bien se diría que lo contrario. Y sin que parezca asombrar la inconcebible cantidad y calidad de explicaciones antagónicas dadas por Mauricio Macri que se han acumulado en estas últimas semanas. Macri venía de admitir que Washington forzó el préstamo más pavoroso en la historia del fondo porque el asunto era favorecer su reelección.
Después, en un sincericidio insólitamente no aprovechado por el gobierno, reconoció que la plata prestada fue a parar a los bancos para habilitarle facilidades a empresas y fondos de inversión que habían quedado atrapados en bonos en pesos. Y después, casi de inmediato, Macri quiso corregirse de nuevo y afirmó que la monstruosidad del crédito fue para controlar el déficit fiscal. Veremos cuál será la próxima versión. Sin embargo, ¿es creíble que mañana vaya a haber una mayoría o porción estimable del electorado que irá a votar pensando en el drama de acordar o no con el Fondo Monetario? ¿Alguien votará calculando en cuánto están las reservas líquidas del Banco Central? ¿O en que si no hay acuerdo con el Fondo Monetario terminaría de pudrirse todo? ¿O lo verosímil es que, a pesar del recupero, ya no habría retorno para el voto castigo en función de que un vacunatorio VIP de un puñado de personas resultó más influyente que el éxito vacunatorio masivo? Y o que una foto en Olivos acabó siendo más fuerte que un sistema sanitario que resistió la pandemia. Y o que los chicos sin clases presenciales implicaron cataclismos en las familias superiores, en cómo se lo estimó, a la necesidad de prevención básica. Y o que el oficialismo pudo sujetar explosiones sociales, pero no comunicar como se debía nunca las dificultades y decisiones encaradas. Y o que los sectores más humildes sienten que al gobierno le faltó laburo territorial, imagen enormemente mejor trabajada de algún futuro asequible, discurso con la gente joven, asimilación de las nuevas agendas, y o que sus medios, los del gobierno, se dedicaron a convertirse en satélites de las operetas opositoras a solos efectos de seguirles la corriente, como si fuera cuestión de pararse invariablemente de contragolpe fanático. Y o que el machaque repugnante con la tragedia del asesinato del kiosquero en Ramos Mejía se sobreimprimió justo antes de las elecciones, reinstalando el tema de la inseguridad. Al revés de esa reactivación económica que admiten propios y ajenos, cuenta todo eso, o contaría, y cuenta la impresión del dólar que fija las expectativas de la clase media, es decir, la clase que fija las expectativas, la clase que marca el humor social, y una inflación corroborada por la cifra oficial de octubre, que en el mejor de los casos descenderá, pero recién en los próximos meses. Es injusto, como ya se preguntó y aseveró aquí, habiendo estado la pandemia como factor insoslayable, muy injusto. ¿Sirve de algo acentuar que es injusto? No, porque simplemente es. Lo paradójico, lo contradictorio, o el adjetivo que cupiere, es además por la importancia superlativa que se le otorga a las elecciones de mañana acerca de su influencia parlamentaria y política. Obvio, hubiera sido relevante
lo que hoy es la quimera de que el gobierno logre mayoría consolidada en Senado y diputados. Eso, que eventualmente le hubiese permitido asentar poder para impulsar algunas o varias transformaciones de fondo, ya fue, salvo, claro, que mañana se produzca una de las sorpresas más impactantes de la historia electoral argentina. Empero, también es cierto que parlamentariamente, el Congreso es lo que se vota, solo está en juego que el peronismo o cristinismo y sus aliados, para el caso son iguales, pierdan quórum propio en el Senado debido a los 8 distritos que renuevan. Que pase de 41 a 35 representantes, es decir, a menos de la mitad del cuerpo, por obra de resultados adversos en provincias como Santa Fe, Chubut y La Pampa. Provincia esta, La Pampa, que en caso de revertir el triunfo opositor en las PASO, podría ser la llave para que el peronismo retenga el quórum. En diputados, ninguna consecuencia de las urnas, excepto una hecatombe que no está en los cálculos de nadie, una hecatombe oficialista, ninguna consecuencia en diputados modificaría que el Frente de Todos deba seguir recurriendo, como hasta ahora, a tejes y manejes con socios estables o pasajeros. Entonces, ¿qué tanto se juega técnicamente mañana si es por la composición de ambas cámaras, técnica y políticamente, más allá de la, comillas, impresión que causaría la pérdida oficial del quórum propio en el Senado con la, más comillas, amenaza de avalar persecución judicial contra Cristina? Y como si a su vez esa eventualidad no pudiera, más comillas, negociarse con las causas que acechan a Macri, gracias a los ilustres senadores opositores que ingresarían. Vamos, che. A ver. El problema consiste en que todo este escenario es lineal, teórico, institucionalmente irrefutable, pero políticamente insuficiente. En otras palabras, y resumiendo, la economía se recupera, pero lo que determina humores, sensaciones, es por caso lo blue del dólar, que es la gran pregunta para la semana. Y un poco más allá también. Los datos macro son positivos, pero no habrían llegado a tiempo electoral. Los datos micro, más o menos lo mismo. La inflación y el control de precios, más o menos lo mismo. Y el resultado no cambiará sustancialmente la relación de fuerzas parlamentarias. Pero sí resulta que entre las realidades y las sensaciones, mañana a la noche, desde el lunes, pasará que el gobierno y sobre todo el Frente, aun si recortaran distancias en la provincia de Buenos Aires, estarán obligados a una muestra de fortaleza y de unidad inmensa. Inmensa e inédita. Si así no fuera, el síndrome del pato rengo podría ser peligrosísimo. Así que Alberto y Cristina tendrán la palabra. Y los hechos.